Entonces, el proceso de control. Vamos a entenderlo en una dinámica, digamos, general. Vamos a tratar de entender, en primer lugar, qué es este proceso de control en un contexto general. Acuérdense que la gestión, vamos a hacer un cambio acá. Acuérdense que la gestión se compone de unas etapas: planear, organizar, dirigir y controlar. Estas etapas son secuenciales y cíclicas. Tendríamos que entenderlas como algo que empieza en un punto y se convierte en un ciclo repetitivo. Ahora, son secuenciales porque cada una se convierte en insumos para la otra. La planeación, recuerden ustedes, que tiene que ver con la identificación de los futuros a los cuales le apuesta la organización. Son futuros deseables, son futuros queridos, son futuros para los cuales nosotros, digamos, de alguna manera trabajamos. Y eso es uno de los elementos y los aspectos importantes en el entendimiento del proceso de gestión. Las organizaciones generalmente no miran hacia el futuro. Muchas organizaciones, micros, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, y lo que esperan de alguna manera es que el futuro sea algo determinístico que venga hacia ellas de manera... ¿cómo lo diríamos? Que no lo puedan evitar. El futuro es algo que no podemos evitar y que viene y una cosa y la otra. Imagínense ustedes que a ustedes les dijeran, ustedes van a donde una bruja, a donde un vidente, a donde un vendedor de humo y estafador, y le dicen, bueno, ¿será que voy a pasar el semestre en la universidad? Y el estafador coge y les tira las cartas, y les dice, bueno, Mercurio está retrógrado y lo que te dicen las cartas a ti en este momento es que vas a perder estruendosamente, pero de la peor manera posible, el examen de ingeniería financiera y te la vas a tirar. Ingeniería administrativa te va a quedar bajita por más que hagas lo que hagas. ¿Qué más están viendo ustedes? Financiera. Financiera se la van a tirar. El final, súfranlo, llórenlo. Administrativa les va a quedar bajita. ¿Qué más? Termodinámica. Ah, no, esa sí la tienen que repetir obligatoriamente. Eso les sale a ustedes en las cartas. Van a repetir termodinámica, van a perder el examen final de financiera y ya dependen de lo que hayan hecho al principio, y administrativa les va a quedar bajita, hagan lo que hagan. Imagínense ustedes que ese futuro, fuera impostergable, ustedes no lo pudieran evitar. Entonces, no pueden evitar ese futuro. ¿Qué es lo que pasaría o qué es lo que harían ustedes? Pues, ¿para qué voy a estudiar termo si ya la voy a perder? ¿Para qué voy a estudiar financiera si me voy a tirar el final igual y depende de lo que ya hice en el primer y en el segundo corte? ¿Y para qué voy a estudiar administrativa si me va a quedar bajita y entonces igual me va a tirar el promedio? Entonces, mejor me voy con mis amigos de parranda, me voy para la playa para curarme el alma, me voy para un lado o para el otro. Y eso precisamente es lo que sucede cuando nosotros eliminamos el concepto de futuro de nuestro proceso de gestión. Al fin y al cabo, nosotros tomamos decisiones. Y si el futuro es algo que no podemos evitar y que ya sabemos qué hacer, o bueno o malo, pues entonces, ¿para qué vamos a actuar? El futuro requiere una actuación para alcanzarlo. Entonces, para poder actuar, de alguna manera nosotros lo que hacemos es asignar los recursos necesarios que nos permitan actuar de la manera en que tenemos que actuar para conseguir el futuro que queremos conseguir. Entonces, fíjense que nosotros vemos
cortado, nosotros vemos secuencial, nosotros vemos de manera independiente cada una de las etapas, pero estas etapas se integran y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay un contexto y un significado sistémico en este proceso de gestión. Es que son elementos, etapas o procesos integrados e interrelacionados que se unen para lograr y para alcanzar un propósito que nosotros buscamos o que nosotros perseguimos. Entonces, ese propósito está aquí en la etapa de planeación y ese, digamos, es uno de los aspectos importantes. Organizamos, agregamos, asignamos, distribuimos los recursos necesarios para cumplir con ese propósito, dirigimos, que es llevar a cabo las acciones y coordinar principalmente a las personas, porque acuérdense una cosa importante también, una organización es un grupo de personas que están ahí trabajando para cumplir un propósito. Entonces, vamos a planear para llegar a un futuro, vamos a asignar los recursos, vamos a controlar y a dirigir y a orientar y enfocar a las personas para que trabajen en pos de ese futuro y al final controlamos. Controlar de alguna manera muy simplista en este momento, podríamos relacionarlo con la idea de medir. ¿Y qué es lo que medimos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que medir, digamos, de alguna manera y qué es lo importante para nosotros acá? Nosotros lo que medimos es el cumplimiento el alcance y los elementos necesarios para llegar a cumplir con ese plan que nosotros hicimos. Entonces, es eso. Ustedes están a cargo, por ejemplo, de su vida. Bueno, qué pecado, pero bueno, ustedes están a cargo de su vida. Entonces, ustedes tienen unas metas y tienen unos sueños que quieren conseguir. Hay unos aspectos en el entorno, unos aspectos propios de ustedes, unas cosas y conflictos familiares, unos conflictos laborales, la ciudad, una cantidad de factores que están ahí integrándose, que están ahí tratando de permitirles o de frenarles en la consecución de ese sueño que ustedes tienen. Ustedes lo que hacen es generar, organizar y asignar los recursos necesarios. Ustedes quieren, ustedes están pensando que no se van a quedar simplemente en el pregrado, sino que van a aspirar a unas becas para estudiar en el exterior, una cosa o la otra. Eso querrá decir que obligatoriamente ustedes tienen que buscar alcanzar unos promedios medianamente decentes que les permitan llegar a cumplir ese propósito. Entonces, tengo que asignar horas de estudio, tengo que asignar horas de acompañamiento, tengo que hacer actividades extracurriculares. Bueno, ustedes se van llenando de los recursos necesarios para hacer eso. Dirigen, y en este caso ustedes, cada mañana cuando se levanten y se miren frente al espejo, ustedes van a tener que hablarse duro y decirse, pero mira, tienes que moverte hacia allá, tienes que ir hacia allá, tienen que manejar el conflicto con las otras personas con las que ustedes están alrededor. Y hay una cantidad de elementos importantes que están vinculados allá. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues cada vez que se acaba el semestre y ustedes miran su promedio, entonces ustedes revisan, bueno, ¿y cuál fue mi promedio? Vamos a revisar el promedio y ustedes entonces miran el promedio 2,5. Ok, no me fue tan bien, definitivamente ahora tengo que pasar todos los semestres de ahora en adelante en 5 para que mi promedio logre subir otra vez hasta 4. ¿Qué es lo que me piden en las becas internacionales, en los sistemas, en las universidades para los posgrados y todo este tipo de cosas? Entonces, pues ustedes planifican, organizan, dirigen y luego controlan. El control es ese proceso de medir el avance que nosotros estamos teniendo respecto a la meta que nosotros estamos queriendo perseguir. Y eso es, digamos, como el aspecto importante que tenemos que tener nosotros en cuenta. Es el cumplimiento de la meta.
Entonces, es una de las cosas importantes que tenemos que tener nosotros en consideración. Ahora, ya a nivel organizacional, el control, el proceso de control en las organizaciones ayuda a las organizaciones en su necesidad de adaptación al cambio, ayuda a disminuir algo que conocemos técnicamente como el error acumulativo, ayuda a enfrentar la complejidad y por último, y el impacto también, uno de los impactos importantes, permite minimizar los costos. Estas son, digamos, los impactos principales que se consiguen cuando implementamos un sistema de control en las organizaciones. Vamos a ver, digamos, en contexto cada uno de ellos. Hablemos de la adaptación al cambio. Acuérdense que cuando hacemos planeación, independiente de que hagamos un proceso de planeación estratégica o no, vamos a hablar aquí, vamos a poner la adaptación. Cuando nosotros hacemos un proceso de planeación, somos conscientes de que nuestras estrategias dependen de factores internos y factores externos. Nuestros factores internos son fortalezas y debilidades con las que nosotros trabajamos y contamos, y nosotros al identificar internamente nuestras fortalezas, lo que hacemos es maximizar el uso o la explotación de nuestras fortalezas, y cuando hablamos de nuestras debilidades, pues también lo que hacemos es tratar de minimizar mediante cambio técnico, mediante capacitación, mediante inversiones, mediante desarrollo empresarial, procesos de consultoría, asesoría, sistemas de gestión. Nosotros tratamos de superar nuestras debilidades. Los aspectos internos, tengan claridad de una cosa, los aspectos internos tienen que ser conocidos en la organización, tienen que ser plenamente conocidos e identificados. Muchas organizaciones, recuerden, uno de los aspectos o una de las cosas que terminan haciendo en la mayoría de los casos es que minimizan o hacen negacionismo frente a los aspectos negativos, frente a las debilidades, y tratan de maximizar y de sacar pecho por los aspectos positivos. Entonces, digamos, de alguna manera es una cosa importante. Los aspectos internos en la organización nosotros tenemos que conocerlo. Pero, ¿qué pasa ahora cuando hablamos de los aspectos externos? Las condiciones del entorno, los intereses de los stakeholders, de los grupos de interés, los factores políticos, económicos, sociales, legales y ambientales que están sucediendo, las fuerzas competitivas, los competidores, los clientes, los proveedores, la posibilidad de entrada de nuevos competidores, la aparición o la existencia de productos sustitutos que puedan afectar el desarrollo de nuestro negocio. Resulta que no es posible tener un control absoluto sobre las condiciones externas y mucho menos un conocimiento total de ellas. Pero resulta que cuando yo hago control y hago medición, yo puedo identificar de alguna manera lo que podríamos llamar brechas. ¿Qué son brechas? Es que yo dije, por ejemplo, que iba dentro de mi plan estratégico, bueno, cuando desarrollé un plan de acción, a partir de mi proceso de planeación estratégica, yo dije que iba a vender 10,000 unidades mensuales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo nunca llego a esa cifra? 8,000 unidades mensuales en el mes 1, 8,500 en el mes 2, 8,200 en el mes 3,
500 en el mes 4, 8.000 en el mes 5 y así variablemente, pero no logro llegar a la meta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo que darme cuenta qué es lo que pasa. O es un elemento interno, no tengo capacidad suficiente de ventas y por lo tanto estoy logrando controlar, estoy identificando una brecha respecto a una meta y puedo hacer un cambio importante. O cuando me fijo, hay unas condiciones en el entorno, es que están llegando nuevos competidores con una certificación internacional de calidad. Entonces, fíjense, el mero hecho de hacer un seguimiento a mi proceso de ventas y contrastarlo contra la meta que yo tenía predefinida y saber que no estoy cumpliendo esta meta, me permite a mí entender que hay algo que está pasando. Y al entender que hay algo que está pasando, puedo identificar si ese algo es interno o si ese algo es externo y puedo tomar las medidas necesarias. Acuérdense que las organizaciones, o uno de los elementos que esperamos de las organizaciones es que sean resilientes. Y la resiliencia es la capacidad de adaptación a cambios que suceden en el entorno de manera rápida, exagerada, abrupta o pues evolutiva o de alguna manera, pero esperamos que las organizaciones sean resilientes. Y para que las organizaciones sean resilientes, tienen que ser o contar con una estructura organizacional orgánica. Entonces, fíjense en esto, el control también nos va a servir solamente si nuestro proceso de organización, si nuestra dirección y si nuestro plan están alineados todos los unos con los otros. Por eso tenemos que verlo todo sistémicamente y en conjunto. Y esto es una de las cosas importantes. Ahora hablemos, por ejemplo, de otro elemento, el error acumulativo. Vamos a ponerlo en un caso extremo. Nos hemos dado cuenta que los empleados imprimen demasiadas cosas, a veces mandan a imprimir cosas que están, por ejemplo, que deberían estar digitales, mandan a imprimir facturas, mandan a imprimir fichas técnicas de maquinaria de equipos, mandan a imprimir procedimientos, mandan a imprimir hasta noticias, una cosa a la otra, y nosotros vamos dejando que eso vaya pasando. Así como la gotica que no hemos corregido en el grifo de la cocina. Entonces, esa gotica que va cayendo una por una pequeña gota, se va haciendo acumulativa y al final del año esa gotica que ustedes tienen en su casa que no han corregido en el grifo de la cocina puede representar facilito 100,000 pesos de pérdida. Pero en una organización, cuando estamos empezando a tener cosas acumulativas como por ejemplo impresiones innecesarias, gasto innecesario, entonces vamos a tener gasto innecesario de hojas, gasto innecesario de tintas, gasto innecesario de energía y en muchas empresas esto termina facilito, convirtiéndose en pérdidas esperables, en pérdidas evitables más bien, del orden de los cientos de millones de pesos. Porque, no, es que, no sé, nuestro vendedor tiene que imprimir hasta 5 veces una factura antes de que el cliente la apruebe. Entonces, cuando yo estoy controlando, por ejemplo, cuando estoy controlando costos operativos y me doy cuenta que tengo unos costos operativos asociados a la venta, relacionados con el gasto del papel, gasto de tinta, gasto de impresora, comunicaciones y una cantidad de cosas, pues me pregunto, ¿qué es lo que está pasando acá? Si yo no tengo control sobre eso, si yo no sé ni siquiera cuántas resmas de papel compro, cuántas resmas de papel me gasto, cuántas resmas de papel están dentro del procedimiento, pues entonces eso se va a convertir en un hueco como la gotica de agua en cualquiera de los grifos en el hogar. Bueno, el error acumulativo es esto. El error acumulativo cuesta dinero a las organizaciones y esto es uno de los aspectos importantes. Pero el error acumulativo también impacta sobre la calidad de los productos.
Y es cuando permitimos que, por ejemplo, tenemos un cliente y ese cliente no tenemos ningún control sobre la calidad de nuestros procesos, operaciones, y al final se nos va un nivel o una tasa de productos defectuosos del 10%. Se nos fue la primera vez, se nos fue la segunda vez, se nos fue la tercera, y así se nos va acumulando hasta que en algún momento ese cliente que de pronto sí tiene control sobre sus procesos y en algún momento se dé cuenta de que está pasando eso y revise y se dé cuenta que está perdiendo dinero por nosotros. Y entonces pues nos abandona o nos cambia. Entonces ese error acumulativo en los procesos, en las operaciones y en la gestión de las organizaciones son, digamos, elementos que afectan los costos, la calidad y de alguna manera la sostenibilidad de las organizaciones. Es como un mal hábito o un mal vicio. ¿Y por qué el control nos ayuda a tener, digamos, nos ayuda a limitar ese error acumulativo? Una cosa importante que nosotros tenemos que entender es que lo que no se mide no se puede controlar, y además si no lo medimos no podemos saber que está o que existe ahí. En muchas organizaciones, de nuevo, micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, termina pasando una cosa interesante, y es que terminan tomando decisiones basados en criterios subjetivos que están fundamentados en lo que cree el que más sabe. Entonces, el que sabe, sabe, y entonces él sabe además porque entre más viejo, más sabe. ¿Cómo es? El diablo entre más viejo, más sabio, una cosa así. Entonces, terminan las organizaciones dejando que las decisiones se tomen basados en la experiencia y en los criterios subjetivos de una persona. Y entonces estos administradores que vienen a tomarlo, como cada vez que viene Comesaña Junior, que vienen a salvar a las organizaciones y todo lo demás, entonces son los que terminan tomando decisiones y no las tomamos con base en criterios objetivos, que son las medidas que usamos y que implementamos cuando hacemos control, sino que la terminan tomando basados en criterios subjetivos de: es que yo creo que deberíamos cerrar la cafetería, yo creo que deberíamos disminuir las horas de almuerzo, yo creo que deberíamos pedirle a la gente que produzca más, deberíamos incrementar el mínimo de producción que le vamos a exigir a los empleados, yo creo que deberíamos comprar una nueva máquina, yo pienso que es el momento de hacer una nueva inversión en un nuevo almacén, yo pienso que es el momento de comprar un nuevo vehículo, y así terminan haciendo la gestión basados en lo que ellos creen, piensan, sienten, sueñan, o lo que les dice su instinto, o lo que les dice el brujo que los está asesorando en estos procesos. Entonces, ese es el segundo aspecto sobre el cual nos ayuda el proceso de control. Entonces ya vimos, tenemos la adaptación, tenemos el error acumulativo, tenemos también la complejidad. Y acuérdense que la complejidad en este caso está relacionada con el tamaño de la organización, sus productos y procesos. Esa complejidad está vinculada a esos aspectos, al tamaño de la organización, a los productos, a los procesos, a lo que la organización está haciendo. Entre más, digamos, cuando tenemos una organización micro, que tenemos un solo gerente y tenemos 4 personas trabajando, haciendo el trabajo, ese solo gerente puede estar en control de absolutamente todo. Ese gerente está en control de las ventas, en control de las compras, en control del uso de la materia prima, en control de la calidad del producto, en control de lo que pasa con los clientes, de las cuentas por cobrar, de las llamadas que hay que recibir. También maneja las redes sociales, hace absolutamente todo. Entonces, ese es un aspecto importante porque esas organizaciones pequeñas, en teoría, la tienen mucho más fácil. Pero mientras las organizaciones van creciendo en tamaño, van creciendo en complejidad. Y ese crecimiento en tamaño y en complejidad para las organizaciones
termina representando que de alguna manera entonces se necesiten muchas más áreas y no se pueda tener un control absoluto de toda la organización, digamos, si la quisiéramos controlar de alguna manera toda. Entonces, el área financiera hace control financiero, el área operativa hace control operativo, el área de ventas hace control de ventas, el área de calidad hace control de calidad, el área de seguridad y salud ocupacional, el área de mantenimiento, el área de compras. Cada una de las áreas que representan la organización van haciendo su propio proceso de control y eso termina haciendo, por ejemplo, que de alguna manera cada uno de ellos trabaje sobre sus propios indicadores y se conviertan en islas aisladas en ese punto. Si no tenemos un buen proceso de control, porque si tenemos un buen proceso de control, por ejemplo, lo que puede representar un tablero de mando integral para una organización, lo que podemos hacer es que al final podemos integrar el control de todas esas áreas y tener una visión general de la organización. Pero lo que termina pasando en la práctica, lo que termina pasando en las organizaciones de manera práctica, es que estas organizaciones, para cada una de las áreas, termina teniendo 200 indicadores de control. Y cuando llega todo el gerente, le llegan 1.500, 2.000, 3.000 hasta 4.000 indicadores he visto en algunas organizaciones y un gerente no tiene tiempo para revisar 4.000 indicadores. Entonces, ¿qué es lo que hace el gerente? Usted me hace un informe, usted me hace un informe, usted me hace un informe, usted me hace un informe y como todos quieren cuidar su trabajo, todos le dicen, vamos bien jefe, estamos creciendo jefe, nos queremos mucho jefe, somos los mejores del planeta jefe y el jefe pues obviamente tiene que tener confianza en las personas que trabajan con él. Entonces, mis gerentes de área, mis gerentes funcionales, mis gerentes divisionales me dicen que vamos bien, entonces pues vamos bien y yo voy y le digo a la junta directiva que vamos bien, porque no puedo tener control sobre eso. ¿Por qué no puedo tener control? Porque dejé que se me convirtiera de alguna manera en un proceso complejo. Y eso termina, digamos, de una forma u otra, pasando factura a las organizaciones. Entonces, para enfrentar esa complejidad, pues obviamente un buen proceso de control, no solamente la existencia de control, sino un buen proceso de control. Cuando nosotros hablábamos del proceso de planeación, de la planeación estratégica, por ejemplo, veíamos un proceso de control basado en el Balance Scorecard y el Balance Scorecard tiene, por ejemplo, los KPI, que son los indicadores claves de rendimiento. Y estos están relacionados al final, por ejemplo, con la planeación de la organización, con la estrategia de la organización y una organización, aunque esté grande y compleja, puede terminar siendo controlada con un tablero de 20, 30 indicadores. Entonces ya nosotros sabemos qué es lo clave y qué es lo que tenemos que medir. Cuando hablamos, por ejemplo, en las operaciones y cuando estamos hablando, ustedes lo verán en ingeniería y gestión de operaciones, cuando vean Lean Manufacturing, por ejemplo, la eficiencia general de las operaciones y se maneja con 3 indicadores, solamente la eficiencia de toda la planta productiva. 3 indicadores para medir la eficiencia de toda la planta productiva. Entonces es bastante eficiente y luego cuando nosotros analizamos todo ello, vamos a tener, perdón, espérense, ¿alguien me levantó la mano? ¿O alguien dijo algo? ¿O alguien iba a decir algo? Bueno, entonces tenemos esta eficiencia general, esta eficiencia operativa general, y eso lo miramos entonces a partir de eso, con 3 indicadores, controlamos toda la eficiencia técnica de las operaciones productivas que nosotros estamos trabajando y analizando esos 3 indicadores podemos identificar si estamos fallando, por ejemplo, en costos, estamos fallando en operaciones, estamos fallando en maquinaria, estamos fallando en materia prima, estamos fallando en personal y todo lo demás. Nos indican también hacia dónde se están identificando las fallas. Y por eso también, de alguna manera, es que esta dinámica de control termina ayudándonos a minimizar los costos. ¿Por qué? Porque afecta la productividad,
de manera positiva, si yo tengo un control absoluto, un buen control sobre mis procesos y mis operaciones, yo tengo menos fallas, tengo más calidad, menos errores, y al final, pues lo que hago es minimizar los costos. Ya lo vimos también desde la adaptación por los factores que me están afectando, desde la gestión del error operativo y desde la gestión de la complejidad en las organizaciones. Entonces yo puedo tener de alguna manera un control sobre estos aspectos y puedo de alguna manera tener esos impactos positivos. Eso es lo que nos trae como impactos, de alguna manera, el tener un proceso de control bien establecido y bien definido para cada una de las organizaciones. Adaptación al cambio, limitar la acumulación de errores, minimizar la complejidad organizacional y minimizar o eliminar los costos. Ahora, para poder desarrollar este proceso de control de manera adecuada, nosotros tenemos que entender una cosa importante. Tenemos que volver también a entender unas dinámicas que son importantes en el entendimiento de lo que pasa en las organizaciones. Nosotros tenemos un nivel estratégico, tenemos un nivel táctico y tenemos un nivel operativo. En esta dinámica, cuando nosotros hacemos un control estratégico, hacemos control sobre el plan estratégico de la organización. Nosotros controlamos si estamos cumpliendo o no con la visión que nosotros dijimos. Es muy sencillo. Si yo dije que iba a ser la empresa líder en la región Caribe en ventas de aquí al 2030, por ejemplo, pues yo básicamente lo que tengo que controlar, no tengo que controlar absolutamente más nada. Estratégicamente yo lo que tengo que controlar es si me estoy convirtiendo o no me estoy convirtiendo en una empresa líder en ventas en la región Caribe, si estoy creciendo en mis ventas, creciendo en la participación, en la penetración de los mercados, incrementando, mis ganancias también basadas en esos elementos. Entonces, estratégicamente, yo controlo a partir de la existencia de una visión organizacional y de un objetivo estratégico organizacional. Luego ya en el nivel táctico hacemos lo que se llama control estructural. Y ahorita vamos a ver las características que tiene este control estructural. Ya te contestó Luis. Y después, además, en el nivel operativo, yo hago dos tipos de control. Un control de operaciones y un control de finanzas. Bueno, ahora vamos a ver la pregunta de Luis Miguel. ¿Por qué si el operativo ejecuta lo planeado, no debería estar la pirámide al revés? Digamos que aquí en el nivel operativo, tú ejecutas las actividades y estas actividades representan el mayor volumen del día a día de las organizaciones. Acuérdate que tú tienes una visión. Vamos a hacer aquí un garabatico rápido. Para cumplir esa visión tienes 3 objetivos estratégicos. Para cada objetivo estratégico vas a tener una estrategia. Para cada estrategia vas a tener, no sé, un programa o un proyecto. Y para cada programa o proyecto vas a tener unas actividades. Entonces, si te fijas, este despliegue al final termina haciéndonos también una pirámide. Tenemos un mayor
nivel de complejidad, actividades y cosas que se desarrollan acá. También tradicionalmente en esta misma relación pensada o mirándolo desde el punto de vista piramidal, nosotros también lo que tenemos es el despliegue de la estructura organizacional, funcional, divisional o como la queramos hacer nosotros, que también se va desplegando de manera piramidal. Y bueno, aunque las empresas en las que trabajemos, espero que ninguno de ustedes termine trabajando por ahí o involucrado con una pirámide. Entonces, tenemos siempre, fíjense, estas mismas despliegues piramidales también. Al fin y al cabo, entonces, las bases se encuentran en las actividades que se ejecutan en el día a día y en la parte superior de esa pirámide siempre encontramos o siempre acomodamos de alguna manera, como lo podríamos ver aquí o acá. Vamos a marcarles esto en otro colorcito, como lo vemos aquí en la visión, como lo vemos aquí en la gerencia general, o como lo vemos en el nivel estratégico. En la parte superior de la organización vemos al que piensa en el largo plazo la organización, el que la entiende, el que la tiene en su cabeza, define políticas, define todo este tipo de cosas. Hay menos cantidad de personas acá. Es más solo en la punta de la pirámide, es una de las cosas también que acostumbran a decir, pero también hay mayores niveles de responsabilidad. Entonces, esta metáfora de la pirámide casi siempre se relaciona con los aspectos del proceso de gestión y los entendemos siempre en estos niveles: el nivel estratégico, táctico y operativo. La base de nuestra organización, que también a muchos se les olvida, son las operaciones que se dan en el día a día de las empresas y las organizaciones. Si ustedes no tienen, si los empleados no vienen a trabajar, la organización no hace nada, así tenga el capo, más capo de los capos de gerente. Y eso a veces se nos olvida. Si el gerente toma una mala decisión, impacta todo lo que vaya ahí hacia abajo. Y bueno, son este tipo de relaciones e interrelaciones que se dan. Pero lo estábamos mirando aquí. Fíjense cómo integramos, gracias a la pregunta de Luis, cómo lo integramos desde la visión de la estructura organizacional planteada por Fayol en un principio, los niveles de gestión en las organizaciones, los niveles de planeación, el proceso de planeación y la estructura organizacional, como todo esto también está interrelacionado. En control, nosotros hacemos un control estratégico basado en la visión, hacemos un control basado en la estructura y hacemos un control de las operaciones y las finanzas. Claro, también una cosa interesante de lo que nos pregunta Luis es que si lo queremos entender de alguna manera, nosotros tenemos que entender también que este control va de abajo hacia arriba. Y si bien queremos, y ustedes se van a comer el cuento de que ustedes van a estar en los niveles estratégicos y tácticos de las organizaciones y por lo tanto ustedes son más importantes porque tienen título de ingenieros y son más inteligentes que todo el mundo que está por debajo de ustedes en la escala o en la pirámide organizacional, entiendan que si no hacemos las cosas bien desde abajo, pues el impacto final que vamos a tener hacia arriba no va a ser un impacto positivo. Y entonces, de alguna manera, todo siempre empieza a fallar y es cuando en las organizaciones se juega al teléfono roto de los indicadores. El operario que no logró hacer o no logró cumplir con su meta de mínimos va a inflar y va a decir que hizo 2 unidades más. El mando medio, cuando se dé cuenta después de hacer después de hacer el balance de todos los informes de todos los operarios y revisar absolutamente todo eso y se dé cuenta que le faltan 100 unidades, va a maquillar el informe y las va a esconder. Luego, muy probablemente su mando medio, su director de área, su director funcional o algo, no se dé cuenta de eso, o si se da cuenta, viene y maltrata a todo el mundo y les dice, cuidadito, van y le dicen al jefe porque los dejo sin trabajo y mañana están de patitas en la calle. Entonces, fíjense cómo van corriendo los errores también como
como un proceso o como una bola de nieve, y también los errores y los pecados que cometemos administrativa y organizacionalmente terminan también impactando la forma como nosotros podemos hacer el control, hasta llegar a un gerente general, hasta un director ejecutivo que está feliz porque estamos cumpliendo las metas, y luego por debajo hay un cascarón lleno de mentiras, indicadores inflados, o en algunos casos también una de las cosas que hacen es empezar a medir cosas que no son necesarias porque son más bonitas. Entonces miden otras cosas que no son necesarias, que no impactan sobre el cumplimiento de la visión, que es al final lo que nosotros estamos persiguiendo, pero que son más bonitas y que nos quitan los ojos de la visión. Al final termina pasando eso. Los administradores entonces usan control a diferentes niveles. Los niveles más básicos de control vienen estando relacionados con el control operativo y financiero, sobre el que vamos a verlo. Y la idea es que podamos hacer en cada uno de estos niveles, en cada una de estas áreas, en cada uno de estos procesos, el control más efectivo posible, de manera que no perdamos el norte de lo importante, que es el cumplimiento de la visión de las organizaciones. Vamos entonces a hablar en este momento sobre las etapas del proceso de control. Entonces, el proceso de control básicamente tiene una serie de etapas que son generales e independientes del tipo de control que nosotros estemos haciendo. Vamos a definir esas etapas. En primer lugar, tenemos que establecer los estándares. Tenemos que determinar qué es lo que vamos a medir. Estos estándares en el proceso de control van a depender, por ejemplo, de la visión, los objetivos estratégicos, la industria en la que nos encontramos, el sector en el que trabajamos y una serie de aspectos que pueden ser genéricos o que pueden ser generales en las organizaciones. Ya yo les había contado, ya lo hemos repasado. Por ejemplo, existen los indicadores claves de desempeño que permiten evaluar el cumplimiento de las estrategias. Existe, por ejemplo, la eficiencia general de los procesos, que permite evaluar las operaciones. Existen los indicadores financieros, que ustedes los deben estar viendo ahora en ingeniería financiera, que permiten evaluar el progreso financiero y hacer un control sobre las finanzas de la organización y sus operaciones. Y existen, digamos, de alguna manera, muchos diferentes estándares con los que nosotros podemos medir. Ahora, pasa una cosa que tenemos que tener nosotros pendiente cuando estamos hablando del proceso de establecer estándares. Normalmente, por ejemplo, cuando trabajamos con industria o con sector productivo, cuando hacemos una selección de estándares de la industria o del sector productivo, va a pasar una cosa, y es que va a haber una confluencia. Va a haber una confluencia porque son, digamos, empresas, industrias, organizaciones que van a tener actividades similares sobre las cuales ellos van a trabajar. Entonces, las empresas del sector de costura, por ejemplo,
un taller de costura se va a parecer más o menos en sus operaciones a otro taller de costura y van a medir, por ejemplo, los tiempos de armado de las prendas. Va a haber una confluencia y van a ser muy parecidos. Pero ojo, porque esta confluencia en muchos casos no tiene en cuenta que el contexto en todas las organizaciones no es igual. No hay dos organizaciones que tengan exactamente el mismo contexto y sobre todo que tengan el mismo plan estratégico o que tengan la misma visión. Entonces, si hay una empresa que quiere convertirse, por ejemplo, en una empresa reconocida por la calidad de sus prendas y hay otra que quiere ser, simplemente que quiere abordar la mayor cantidad de mercado posible que pueda abordar esta empresa, sus objetivos estratégicos van a ser diferentes, sus actividades y por lo tanto su control operativo va a ser diferente al final. Y entonces, lo que terminan haciendo muchos consultores, muchos administradores, muchos gestores de este tipo de organizaciones, es que terminan casi que trasladando o copiando, por así decirlo de alguna manera, indicadores de otra empresa a esta empresa, porque es que a esta empresa le está yendo bien y se está gestionando bajo esta serie de indicadores, entonces traigámoslo nosotros para acá para gestionarnos nosotros también. Ahí empieza a haber una desalineación precisamente de los elementos. Entonces, recuerden que la alineación de nuestros niveles estratégico, táctico y operativo vienen siendo o vienen representando el aspecto más importante en el proceso de gestión de las organizaciones. Que yo tengo una visión, que tengo unos objetivos, que tengo unas estrategias, que tengo unas actividades. Esa alineación viene siendo lo más importante. Lo que terminan haciendo, como les he dicho, en muchas empresas, cuando hacen el establecimiento de los indicadores o de los estándares, es que yo determino estándares para mis actividades porque son los estándares de la industria. Para mis estrategias, para mis objetivos y para mi visión, entonces voy a tener unos estándares propios. Y mis estándares propios necesariamente no van a ser exactamente iguales a los estándares de la industria o a lo que yo quiero perseguir o a lo que yo quiero llegar a desarrollar o lo que quiero hacer. Entonces, es importante, los estándares también tienen que estar alineados de alguna forma al plan. Y si no hay un plan, no tenemos nada. Entonces, acuérdense de esa parte del proceso de la que hablamos. Planear, organizar, dirigir y controlar. Después de controlar, nosotros revisamos el plan, pero solo podemos controlar desde el momento en el que nosotros hayamos realizado un plan desde el principio. Entonces, esto es uno de los aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Después de definir los estándares, y cada uno de esos estándares se irán aprendiendo, ustedes los irán aprendiendo también a definir e identificar en cada una de las áreas que vienen después en este proceso de formación de ingeniería. Ustedes van a ver, por ejemplo, control de calidad, control estadístico de procesos y van a identificar estándares para la medición de los procesos, gestión de la producción y las operaciones y van a identificar estándares para producción. Después de ingeniería financiera van a ver costos y con esa misma línea de trabajo y pensamiento, ustedes van a aprender a identificar los indicadores que son útiles para la gestión de los costos. Y lo importante es que a ustedes no se les olvide que estamos hablando de un sistema, conjunto de elementos integrados e interrelacionados que trabajan juntos para conseguir un propósito. Entonces no se trata solamente de que yo soy el jefe de costos y me voy a preocupar por los costos sin tener en cuenta absolutamente más nada en este proceso. Pueden bajar la mano los que dejaron la mano alzada todavía. Vamos a bajarles la mano a ustedes porque ahorita haremos otra actividad. ¿Alguien iba a levantar la mano? ¿Me iba a preguntar algo?
Después de que nosotros hemos definido los indicadores, nuestra segunda actividad en el proceso de control es medir el rendimiento. Ya nosotros sabemos qué vamos a medir. Los indicadores o los estándares que tienen que ver con indicadores y que tienen que ver también con la ecuación de medida con la que nosotros vamos a estar trabajando, pues lo siguiente que tenemos que hacer es medir. Entonces yo dije, por ejemplo, que iba a medir, dentro de mis indicadores yo establecí que iba a medir el consumo de energía por unidad de producción. Y establecí que iba a medir entonces en kilowatts hora por tonelada producida, por ejemplo. Lo siguiente que yo tengo que hacer es medir el rendimiento. Para medir el rendimiento es importante que nosotros entendamos varias cosas. Uno, las unidades de medida. Si yo dije antes, cuando definí mis estándares, que el consumo de energía lo iba a medir en kilowatts hora por tonelada de producto, y una cosa y la otra, y no sé qué, y tal, tales y pascuales, pues yo tengo que medir en kilowatts hora por tonelada de producto. Yo no puedo medir en joules por kilo, aunque pueda hacer una transformación. ¿Por qué no lo voy a medir de esa manera? Porque es que yo tengo un procedimiento establecido. Entonces, si yo pongo, digamos, yo dije que voy a medir en kilowatts hora por tonelada de producto y luego pongo a mis empleados porque se me da la gana de medir en función de joules por kilo, y entonces después tienen que hacer una transformación de eso, en algún momento alguien va a terminar cometiendo un error. Alguien se le va a pasar, alguien, así como ustedes cuando están en los exámenes de matemáticas, de física y de química, que les dan en un tipo de unidades y ustedes tenían que hacer el cálculo en otras y después perdieron el examen y salieron llorando y todo lo demás. Todos ustedes tienen una historia de esas. Bueno, imagínense que alguien simplemente por sacarse la espinita haya decidido que el estándar yo lo voy a tener en una unidad de medida, pero los instrumentos de medida los voy a tener en otras, y voy a hacer, digamos, de alguna manera que la gente tenga tenga que hacer cálculos y transformaciones y otra gran cantidad de cosas. Entonces, ahí vamos a estar pailas. Vamos a medir el rendimiento teniendo en cuenta y tomando en cuenta las unidades de medida. Eso es, digamos, uno de los aspectos más importantes. Lo segundo medir los aspectos relevantes. Si ya nosotros dijimos que nuestros estándares iban a estar, por ejemplo, en el consumo de energía por unidad de producción, que nuestros estándares iban a ser en las horas trabajadas, en el número de turnos trabajados por unidad de producción, si nosotros ya definimos unos estándares y ya definimos qué era lo que nosotros queríamos medir, no tenemos que medir absolutamente más nada por impresionar al jefe, ni por una cosa, ni por la otra, o porque como esta medida está mal, entonces voy a tomar esta medida que también está buena y la voy a poner también en el informe para maquillarlo de alguna manera. No, o sea, nosotros vamos a medir solo lo que es relevante. Los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, dejan la puerta y la ventana abierta para que las empresas, después de determinar sus estándares, su calidad en sus procesos, cuáles son los aspectos relevantes, puedan medir otros aspectos que también sean de interés para ellos. Pero mi consejo para ustedes siempre va a ser,
Si tenemos que medir 5 cosas, vamos a medir 5 cosas y solo esas 5 cosas que nosotros dijimos que iban a ser importantes y que iban a tener impacto sobre la productividad. Si consideramos que hay algo que pueda ser importante e impactante sobre la productividad, que no está siendo medido, que debe ser tomado en cuenta, obviamente podemos hablar y podemos proponer cambios en las formas de medición de los procesos, pero mientras no haya cambios y adopciones de ello, pues no va a ser necesario que hagamos una medida de eso, porque al final vamos a estar afectando de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, nosotros vamos a estar afectando o gastando recursos innecesariamente, que es uno de los aspectos importantes. El tercer paso en el proceso de control es hacer una comparación de la medida contra el estándar contra la meta. Definimos que íbamos a medir en kilowatts hora por tonelada y tenemos un estándar en la industria porque lo conocemos o porque hicimos un cálculo, hicimos una determinación. Cuando ustedes entren a ingeniería de métodos y tiempo, por ejemplo, cuando hagan estudio de trabajo, ustedes van a hacer estudios que les van a permitir establecer estándares como, por ejemplo, el número de unidades producidas por cada persona, unidades producidas por puesto de trabajo, unidades producidas por máquina o por jornada o bueno, en cualquier cosa. Tenemos un estándar y dijimos que el estándar iba a ser, por ejemplo, 15 kilowatts hora por tonelada de producto, porque ya hay un estudio sectorial que nos dice que el consumo promedio de energía en la industria, en la actividad productiva en la que yo me encuentro, es de 15 kilowatts hora por tonelada de producto. Ese es el estándar. Cuando yo tomo la medida, yo me doy cuenta que estoy en 18 kilowatts hora por tonelada de producto. Entonces, yo tomo la medida y digo, estoy en 18 kilowatts hora por tonelada de producto. Y cuando yo miro mi plan estratégico, cuando yo miro mi plan de acción operativo, yo me doy cuenta que yo había definido una meta y es que yo quería ser más eficiente en mi industria y había establecido que debía tener o que quería tener un consumo de 14 kilowatts hora por tonelada de producto. Entonces, yo comparo. Obviamente, ¿qué es lo que tengo que comparar yo o qué es lo que puedo ver con estas medidas que estoy haciendo acá? Mi medida son 18 kilowatts hora. Con respecto a la industria, con respecto al sector productivo en el que yo trabajo y en el que yo me desenvuelvo, estoy por debajo. Estoy gastando más energía que la que gastan mis competidores en promedio. Eso quiere decir que mis competidores, por lo menos en este estándar específico con el que yo estoy trabajando, lo están haciendo mejor y eso va a significar que van a tener unos menores costos, van a tener de pronto unos mejores márgenes de ganancia o van a ser menos susceptibles a una caída de los precios. Ya yo puedo saber todo eso solamente con conocer un solo indicador y compararme contra el estándar. Pero al mismo tiempo, si me comparo además con mi meta, puedo saber que estoy muy lejos de mi meta. Estoy a más de un tercio, 30%, 25%, 30% lejos de la meta que yo quiero alcanzar. Entonces, fíjense, yo estoy lejos de cumplir lo que yo dije que quería cumplir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar a mirar mis procesos y operaciones, porque estamos hablando de un indicador de procesos, y tengo que verificar entonces lo que es la etapa 4.
Determinar acciones y medidas. Las tres tipos de escenarios de acciones y medidas que yo puedo tomar son mantener, corregir o cambiar el estándar. ¿Cuándo mantengo yo un proceso en unas condiciones en las que yo quiera tener un proceso? Cuando mi medida se encuentra más o menos en un equilibrio o en un balance o dándome un resultado positivo con respecto al estándar y a la meta que yo he definido. Es decir, si yo en lugar de 18 hubiera dicho, por ejemplo, que tengo 14.5. Con respecto al estándar, que era 15, estoy bien, y con respecto a la meta, estoy bastante cerca de la meta. Vamos a seguir operando de la manera en la que estamos operando. No tenemos que matarnos por 0.5 kWh, estamos por debajo del estándar de la industria, lo estamos haciendo mejor que nuestros competidores y estamos bien, estamos bien. Vamos a mantener las cosas como están porque tenemos un resultado positivo. En el caso que habíamos hablado al principio, habíamos dicho que teníamos 18 acá, el estándar era 15 y la meta que nosotros tenemos es 14, estamos desviados de nuestra meta en 20, entre el 20 y el 30%, tenemos que corregir. ¿Por qué tenemos que tomar acciones correctivas? Porque estamos obteniendo un resultado negativo. ¿Y cuándo cambiamos el estándar? ¿A alguno de ustedes se le ocurre cuándo debemos cambiar el estándar? A ver, alguien que lo escriba o que se le ocurra. Profe, cuando se busque un proceso de mejora de, de control. Un proceso de mejora, pero ¿en qué sentido? Bueno, listo, digamos que ya estandarizaron el proceso, ahora buscan mejorar la producción. Entonces, Ya estandarizaron el proceso, buscan mejorar la producción. Bueno, puede ser una cosa. Uno cambia el estándar por dos razones generalmente. Uno, porque quiere parecer mejor de lo que es. Entonces uno cambia el estándar. Por decirlo así, hablemos en términos hipotéticos. Un gobierno de un país latinoamericano en algún momento dijo que quería disminuir el desempleo y el desempleo no bajaba por ninguna parte y entonces cambió la forma de medir a los desempleados. Por eso ustedes que son estudiantes universitarios y que están en sus casas mantenidos por sus papás y que no tienen ganas de trabajar no cuentan en las tasas de desempleo nacionales. De todas formas, el desempleo siguió yendo para arriba y entonces este mismo país dijo, no, pues vamos a contar, hasta los que venden chicles en los buses están empleados y están ocupados, así que vamos a contarlos. Y empezaron a contarlos. Uno cambia el estándar cuando quiere maquillar, digamos, de alguna manera su resultado. Pero la otra razón importante por la que uno cambia el estándar es porque el estándar no conduce a la toma de decisiones.
Y eso es lo importante. Recuerden que todo lo que hacemos en el proceso de gestión al final lo estamos haciendo para tomar decisiones, las mejores decisiones posibles en escenarios de incertidumbre, con recursos limitados, bajo un riesgo que estamos tratando de mantener en control y una cantidad de cosas. Si después de hacer esta medida, por ejemplo, ese estándar no nos conduce a tomar una decisión, o sea, no nos sirve ni para mantener, ni para corregir, no sabemos si estamos bien, estamos mal, nos da unas gráficas bonitas, nos da unas tablas bonitas, nos da unas cosas, pero pues al final lo importante es que no nos dice absolutamente nada. Entonces, tenemos gráficas bonitas para las informes, pero no vamos a tomar decisiones bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estándar no nos está midiendo nada importante. Entonces, cambiamos el estándar, cambiamos la medida que nosotros estamos haciendo, cambiamos lo que nosotros queremos. ¿Cómo que hace el DANE con los informes o con las encuestas? Lo que hacían en algún momento, yo le tengo fe a lo que están haciendo en este justo momento de la historia, están siendo... En este justo momento de la historia están siendo muy técnicos, pero en su momento lo hacían. Y el estándar es el que nos dice, perdón, acá me equivoqué. El estándar nos dice qué es lo que queremos medir o qué es lo que queremos alcanzar, porque también puede ser otra cosa. Acuérdense, aquí yo les estoy hablando del estándar o les estoy hablando también del indicador. El indicador es lo que nosotros medimos. El estándar también es lo que nosotros queremos alcanzar. De pronto nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que el estándar de 15 kilowatts hora en la industria, miramos y analizamos, y era un estándar del año 1985, eso, pero nos lo trajo un consultor y ya nosotros nos lo creímos y todo lo demás, y nos damos cuenta que no, que el estándar en el año 2020 ya no está en 15, sino que está en 10. Entonces también nos genera una alerta importante, porque entonces, ¿cómo así que el estándar está en 10 y nosotros estamos casi al doble de lo que dice o representa el estándar? Entonces vamos a tratar de alcanzarlo. El estándar, aquí cuando yo les he hablado del estándar, cuando definimos el estándar, definimos lo que está en la industria, pero también lo que nosotros vamos a medir. Entonces, debe ser algo que se trabaje en función de uno de esos elementos. Mantener, corregir o cambiar. Hacer algo. Entonces, hay una cosa importante y que tiene que convertirse, digamos, en la lección para nosotros. Es la lección que nosotros desarrollamos en esta asignatura. El control debe conducir irremediablemente a la acción y a las decisiones. Si el control, si lo que ustedes estén controlando en sus procesos no los conduce a eso, ustedes no están controlando bien, no están controlando lo que deben controlar. Están tomando una serie de medidas importantes, están tomando una serie de cosas bonitas, pero superfluas al final. Entonces es lo que termina pasando en marketing, en gestión de operaciones, en gestión del talento humano, en el análisis y estudio del trabajo, en la gestión financiera, en la gestión operativa, en la gestión de costos, cualquier cosa de esas, si no conduce a la acción y a la toma de decisiones, pues al final ustedes lo que están es midiendo cosas superfluas, y esto es un aspecto importante. Hablando de la medición de cosas superfluas, entonces vamos a hacer una pequeña pausa breve, pero no para que se vayan, sino para que me escriban su nombre completo en el chat. Y tenemos exactamente 60 segundos para cumplir con esta tarea. Nombre completo en el chat.
Bueno, les quedan 15 segundos para terminar de hacerlo. 15 segundos. Profe, tengo... Ah, ya se mandó. Bueno, contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yoshira llegó a tiempo. ¡Qué bien! Felicidades, Yoshira. Estás desde temprano el día de hoy. Daniel alcanzó a entrar así al último segundo. Todo el que entre con 20:35 es porque estaba aquí y si no, pues le avisaron a última hora. Le avisaron por WhatsApp. Deja de hacer lo que estás haciendo y vuelve a la clase. Bueno, dentro de los diferentes tipos de control, nosotros vamos a ver algunas generalidades. Nosotros estamos viendo algunas generalidades. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora sobre el control operativo. El control estratégico se basa en la medición, el análisis y la toma de decisiones en relación al cumplimiento de la visión y los objetivos estratégicos. Vamos a centrarnos en la parte baja de la pirámide y vamos a ver el control operativo y el control financiero, con algunas cosas que ustedes ya debieron haber aprendido en clase de ingeniería financiera y por lo tanto solamente les voy a hacer un comentario ahí. Vamos a ver la estructura general del control operativo, porque cuando ustedes vean ingeniería de operaciones, pues van a ver exactamente qué es lo que se controla en la ingeniería de operaciones. Pero en este punto es importante que ustedes entiendan que lo que se controla en la ingeniería de operaciones tiene o se controla en 3 momentos específicos. Cuando nosotros hablamos de operaciones, generalmente hablamos, cuando nosotros, me refiero a los ingenieros, bueno, también a ustedes, los estudiantes de ingeniería, este diagramita es nuestro mejor amigo. Nosotros tenemos unas entradas, unas operaciones y unas salidas. En estas entradas tradicionalmente tenemos energía, información, y materia. Y en estas salidas nosotros tenemos un producto o un servicio y unos residuos. Y esas salidas, vamos a ponerle otro colorcito diferente acá, se convierten en una entrada de dinero para la organización. Ese es el diagrama general de procesos con el cual nosotros entendemos los procesos y las operaciones. Estas operaciones son para nosotros una caja negra donde aquí pasan cosas. No sabemos qué es lo que pasa, pero pasan unas cosas, pasan unas operaciones. Pero aquí, digamos, sucede la transformación de esas entradas, de esas salidas. Esta es la forma en la que nosotros entendemos de manera general los procesos productivos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros entender? Simplemente por tipologías y por categorías. Lo que nos interesa a nosotros entender por tipologías y categorías es que cuando estamos hablando de las entradas, nosotros hacemos algo llamado un control preliminar.
Un control preliminar. ¿A qué se refiere el control preliminar? Nos centramos en el control de los ingresos, de los recursos que necesitamos para la producción de los productos o servicios. Entonces, el control preliminar es un control de calidad, es un control de insumos, un control de recursos. Es un control preliminar. Nosotros hacemos eso. Simplemente nosotros verificamos y centramos nuestra atención en los recursos que entran. Las cantidades, los costos, las variabilidades, el riesgo, las características que estos productos tienen. ¿Será importante o no será importante? En muchas ocasiones, una de las cosas que pasaba en términos de operaciones es que las empresas se concentraban en los productos finales, productos o servicios finales, sin importarle toda la cadena al final. Era lo que pasaba tradicionalmente en las organizaciones. Productos o servicios finales, a nosotros no nos interesa lo que llegue, lo que nos entreguen, lo que nos den, sino lo que nosotros vendemos, porque al final lo que vendemos es lo que se convierte en plata. Y pues la plata es lo que es importante para nosotros y lo que nosotros perseguimos como empresa y organización. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esos insumos, de las características, del precio y la calidad de esos insumos, nosotros vamos a tener efectos e impactos sobre los costos y sobre la calidad. Entonces, es importante hacer un control preliminar desde el punto de vista operativo. Necesitamos controlar qué es lo que ingresa para saber qué es o para tener una idea aproximada de qué es lo que va a salir. En términos de operaciones, permítame un minutito. Bueno, disculpen la interrupción. En términos de operaciones, nosotros en la transformación hacemos un diagnóstico de operaciones. Permitan, se me está acabando la tinta del lapicero. Hacemos un diagnóstico de operaciones. Este diagnóstico de operaciones básicamente a lo que se refiere o lo más importante para nosotros o las medidas más importantes para nosotros básicamente están relacionadas con la eficiencia, el uso de los recursos para la obtención de los productos o resultados finales, la eficacia, el cumplimiento de los objetivos a partir de los procesos de producción y transformación, y la efectividad,
que es la relación entre la eficiencia y la eficacia. Entonces, es importante que nosotros analicemos cómo estamos nosotros usando esos recursos que nos ingresan para transformarlos en un producto final o en un producto terminado. Entonces, nos concentramos en eso. También debemos hacer un control. Cuando hacemos control operacional, control operativo, nos enfocamos también en saber cómo estamos haciendo las operaciones que nosotros estamos realizando. Ingeniería del trabajo, ingeniería de operaciones, ingeniería de métodos y tiempos, investigación de operaciones más bien busca el tema de la optimización, pero en toda la cadena de valor nosotros nos concentramos en esta medida, la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la transformación que nosotros estamos haciendo en todo el proceso productivo sobre el cual nosotros estamos trabajando. Y cuando ya tenemos un producto final, no hay una traducción eficiente de esta teoría del inglés al español. Se habla como de el control después de las operaciones o el post-control, lo que viene después. Ya yo tengo mi producto terminado, yo se supone que hice control de calidad y control de costos durante el proceso productivo, dado que el control de calidad generalmente se hace acá, también en las operaciones. Inicia desde el abastecimiento, pero al final nosotros durante el proceso de transformación hacemos control de calidad. Pero nosotros hacemos un post-control. Un post-control básicamente es un seguimiento. Y ese seguimiento tiene que ver con los ingresos, las ventas, rechazos, devoluciones y en general la satisfacción del cliente. Entonces, nosotros trabajamos en función de eso. Nosotros podemos hacer control en cada una de esas etapas y concentrarnos en algún elemento importante de esas etapas, pero no debemos olvidar que el proceso productivo, al final, está relacionado con lo que pasa en las tres etapas. Si nosotros tenemos unas entradas, por ejemplo, con problemas de calidad, nosotros vamos a tener un producto final con problemas de calidad. Al final vamos a tener un producto o un servicio con problemas de calidad. Si tenemos unas entradas costosas, entonces al final vamos a tener un producto o servicio costoso. Si tenemos unas buenas entradas en términos de materia, información y energía, somos eficientes en el proceso de compras, pero nuestras operaciones son ineficientes, nuestro producto final va a ser malo. O si nuestro servicio al cliente al final es malo, pues no va a importar lo que hagamos para abastecernos ni para transformar el producto, porque el cliente igual no se va a ver satisfecho. Entonces tenemos que hacer un control sobre todos esos diferentes niveles en las operaciones. Y esto es importante porque tradicionalmente una de las cosas que se hacían desde el punto de vista de las operaciones, generalmente una de las cosas a las que más le prestan atención es a la calidad del proceso de transformación. Generalmente el proceso de control y gestión de la calidad se hacía sobre el producto terminado, y todavía hay muchas empresas y organizaciones que creen que el producto terminado es lo importante sin prestarle atención al abastecimiento y al proceso de transformación. Entonces, esto es importante. Y eso en relación al control operativo. Ahora, ¿qué tiene que ver o qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del control financiero?
Cuando nosotros hablamos del control financiero, ustedes ya en ingeniería financiera debieron aprender una serie de indicadores, una serie de medidas que permiten identificar posibilidades, oportunidades y acciones de mejora para el control de los procesos y las operaciones. Pero hay un punto importante en el que tenemos que pensar cuando hablamos del proceso de control de las operaciones desde el punto de vista financiero. Más allá de esos indicadores que son importantes para controlar la ejecución, nosotros tenemos que controlar la planeación. Y el control financiero lo hacemos a partir de los presupuestos. Por eso ustedes ven que las empresas casi siempre a final de año, desde octubre hasta diciembre, empiezan a hacer la planeación y la programación de los presupuestos del año siguiente. De la forma como nosotros hacemos la planeación y la programación de los presupuestos es que nosotros, digamos, de alguna manera alcanzamos a desarrollar nuestras actividades y operaciones de la manera más eficiente posible. Entonces, de los presupuestos depende. Y si ustedes se fijan, entonces, al final, deben darse cuenta de una cosa importante. ¿Qué color usamos acá? Esto. Y es que todo el control es dependiente de una cosa. El control es dependiente de la existencia de los planes. El presupuesto básicamente va a estar ligado a el plan estratégico, al plan táctico y al plan operativo, al plan de acción que yo definí en mi etapa de planeación. Va a estar ligado el presupuesto a las necesidades y los requerimientos de estructura y recursos que yo definí en mi etapa organizativa. Va a estar ligado a los requerimientos de personal en mi etapa de dirección. Por lo tanto, yo voy a controlar financieramente la ejecución de los presupuestos que yo haya definido. Y por lo tanto, los planes se convierten en un insumo clave de control. Entonces, si ven, una empresa que no ha planificado es una empresa que al final no puede llegar a controlar. Entonces, es importante hacerlo de alguna manera. ¿Qué se espera de este proceso de control? Entonces, si estos planes son el insumo clave del proceso de control y estos planes esperamos que las organizaciones los desarrollen de manera estratégica, esperamos que el control sea también estratégico. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese control estratégico? ¿Cómo hacemos o cómo logramos nosotros hacer un control efectivo de los procesos? Ya para ver, digamos, como la partecita final y la tarea que ustedes se van a llevar para sus casas para desarrollar en sus cuadernos de ingeniería administrativa. Un control efectivo es un control que está integrado al mismo proceso de planeación. Si ustedes en su proceso de planeación no definen al final mecanismos que le permitan controlar, su proceso de planeación está incompleto. Entonces, es importante que el proceso de control, para ser efectivo, esté vinculado a la existencia de estos planes. Estos planes se planean, se piensan, se estructuran
y al final se ejecutan y se controlan. Entonces lo importante es que se puedan controlar. Si yo estoy controlando una cosa y mi plan estratégico está diciendo otra cosa diferente, no hay alineación y por lo tanto yo estoy jalando para un lado y jalando para el otro y al final mi empresa se va a reventar. Un control efectivo debe ser un control que sea flexible. ¿En qué sentido flexible? En que sabemos y entendemos que hay contextos que pueden afectar el cumplimiento de algunos objetivos. Entonces tenemos que entender los contextos en los cuales se dan el cumplimiento de esos objetivos y lo que yo estoy midiendo y controlando para saber si es importante o no es importante. Un control efectivo debe ser preciso. Imagínense ustedes, sus papás le dicen, bueno, hijo, ¿y cuándo te vas a graduar? Bueno, mamá, me voy a graduar un día cualquiera entre el 2023 y el 2030. ¿Sí? Ustedes no están siendo precisos, ustedes no están alcanzando ningún nivel de precisión. Perdón, esos son los perros de mi vecino, que hasta ahora se alborotan. Entonces, me voy a graduar entre el 2023 y el 2030. ¿Sí? Pues espere y planifique la fiesta de grado para cualquier día entre esos años. Pero también pasa en las empresas. Es que hay una cosa que pasa en las empresas. Señor jefe de producción, ¿cuánto estamos produciendo? No, estamos produciendo yo creo que estamos produciendo entre 2.000 y 5.000 unidades. No tengo ni idea de cuánto. Permítanme un segundo. A ver si logramos bajar un poquito la influencia del perro de mi vecino. Entonces, no estoy siendo preciso. Yo no sé exactamente hacia qué le voy a apuntar. Un control debe ser preciso. Le vamos a apuntar a la disminución del gasto de puntillas en el proceso de producción de los zapatos. Entonces, ¿cuántas puntillas disminuimos? No, yo creo que disminuimos muchas. No, ¿cuántas? Debe ser preciso. Un control, así como los planes, acuérdense que los objetivos son SMART y una característica de los objetivos SMART es que son temporales. Un control efectivo es temporal. Yo sé lo que pasó desde el punto de vista operativo, yo sé lo que pasó en cada hora productiva hasta lo que pasa en cada año del ciclo de producción. Yo puedo hacer un control usando el tiempo como una referencia importante para después hacer análisis, información y conocimiento y todo lo demás, pero puedo hacerlo. Una cosa importante del control es que el control debe ser objetivo. Entonces, yo puedo tener un control objetivo. ¿Cómo puedo tener un control objetivo? Yo paso la lista y yo sé quiénes estaban en el aula en el momento en el que hice la solicitud de que cada uno de ustedes escribiera su nombre. Eso es objetivo. Yo no puedo, por ejemplo, cuando vaya a hacer la asignación de notas basado en la asistencia de ustedes a clase, decir, no es que Yoshira siempre llega tarde, entonces a Yoshira vamos a ponerle 3.5 en la nota de asistencia. No, porque es que si yo reviso después la lista, entonces yo veo, no, Yoshira estaba presente en el momento en el que yo hice el control de asistencia, entonces bien, yo no me puedo basar en la cara, entonces tengo aquí dos personas en mi lista al principio, Yanela y Diego. No, entonces Diego tiene cara de ser cumplido, entonces a Diego le va a poner 5 y Yanela tiene cara como de llegar tarde, entonces a Yanela le va a poner 4. No, yo tengo que ser objetivo y tengo que remitirme a las mediciones específicas. Por ejemplo, Hanner llegó 20 minutos tarde. Ya yo tengo una medida y yo puedo verificar. Entonces no estaba presente en el momento en el que hicimos el control. Llegó muchísimo después de la fiesta.
Yanela dice, yo soy siempre puntual, pero entonces, ¿qué pasa? No, pero yo soy siempre puntual, así como los jugadores cuando están increpando al árbitro en el campo, ¿qué fue esto? ¿Qué fue lo otro? ¿Qué fue no sé qué? El árbitro dice, pues, vamos a ver la pantalla y vamos a verificar. María Camila acaba de llegar y acaba de prender el micrófono para que la notemos. No, vamos a verificar si María Camila alcanzó a firmar o no alcanzó a firmar. Objetivo, entonces esto es lo importante. Y además de un control objetivo, hay unos elementos que tenemos que evitar cuando estamos hablando de control. Ya para terminar los elementos de acá. Uno, algo de lo que siempre hemos hablado, la microgestión o el control obsesivo o el sobrecontrol o una cosa o la otra. Tenemos que tratar de evitar esos elementos dentro de nuestro proceso productivo. Perdón, tengo que conectar el computador un segundo para que no nos quedemos. Fíjense, entonces yo siempre he tenido la idea de que Yoshira llegue tarde y con una excusa toda así rebuscada de que no, cayó un árbol con la tempestad que tiró los cables y no sé qué, y hoy llegó temprano. ¿Ven? Objetivos, tenemos que medir es lo que está pasando, no lo que nos estamos imaginando en nuestra cabeza. Entonces, estamos hablando el sobrecontrol, la microgestión, las cosas que medimos que no son importantes, cuando, por ejemplo, decimos que las empresas están midiendo horas nalga, cuando las cosas que ya hemos dicho y redicho y repetido en nuestras píldoras de indigestión, bueno, están ahí. Tenemos que evitar esa microgestión y ese control de lo que no debemos controlar. Y hay una cosa también importante e interesante que pasa en las organizaciones y que hay que evitar cuando hablamos desde el punto de vista del control, y es la recompensa a la ineficiencia. La recompensa a la ineficiencia. Vamos a imaginarnos una cosa, solo por imaginarnos. ¿Quién fue el que llegó 20 minutos tarde? Hanner. Entonces, Hanner, solo por un ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, Hanner se conectó desde las 6:50, antes de que el profesor entrara. Y yo entré y miré y tomé la lista de los que están conectados antes de yo entrar. Y es el último en salir. Yoshira siempre llega tarde. Entonces Yoshira estaba temprano hoy. Qué pena con Yoshira que la tomamos de mal ejemplo, pero bueno, es lo que nos ha pasado. Entonces Yoshira siempre llega tarde. Y entonces, cuando yo les voy a poner la nota apreciativa, yo digo, no, pues es que Hanner está desde antes y es el que se va de último. Entonces, a Hanner le voy a poner 5, a Yoshira le voy a poner un 2.5 ahí porque sí, porque ya nos da vaina dañarle más el promedio o alguna cosa. Y entonces, yo no estoy tomando medidas reales y estoy premiando, por ejemplo, la ineficiencia. De pronto, Hanner se conecta desde el momento en el que recibe el link, se conecta, se va a cocinar, a lavar los platos, le toca barrer la casa, limpiar la cocina, le toca hacer otra cantidad de cosas. Y Hanner nunca le para bolas a la clase, o sea, simplemente se conectó al computador y ya. Mientras tanto, Yoshira entró tarde, sudando, ay, el profe ahora me va a hacer bullying otra vez, y toda preocupada por tratar de responder y por decir una cosa o la otra. Y ella sí está preocupada por aprender y toma apuntes y esto. Pero yo estoy mirando una cosa que no me dice ningún indicador, ni me dice, ni me representa nada. Simplemente estoy mirando quién estaba de primero y quién estaba de último. Y muchas empresas terminan privilegiando eso. Al empleado que llega antes de la hora y se va después de la hora, lo consideran el que tiene la camiseta puesta, el más comprometido, tan lindo, tan divino, el que queremos en la organización. Todos deberían ser como él, así de comprometidos y todo lo demás. Mientras que el empleado que llega a la hora y se va a la hora, a ese más le falta compromiso. No quiere la empresa,
nada más viene por la plata. Pero resulta que el que llega a las 8 y sale a las 6 hace todo su trabajo. El que llega antes y se va después siempre tiene trabajo atrasado, pero es que yo nada más estoy mirando la hora de llegada y no estoy mirando el cumplimiento de las labores y el cumplimiento de objetivos. Y entonces, cuando tengo que dar una promoción, un aumento, cuando hay un cargo vacante, yo digo, bueno, entre Hanner y Yoshira, ¿quién es el más comprometido? No, Hanner siempre llega a tiempo, llega antes de la hora. Yanela llega antes de la hora. Yoshira, no, hombre, siempre llega tarde, sudada, corriendo y con una excusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No. O sea, a Yoshira no le den ese trabajo. Que quién sabe, pues, cómo nos va a dejar de mal cuando seamos jefe. Déselo a Hanner, que Hanner siempre llega antes y se va de último. Eso fantástico. Dénselo a él. Porque estamos midiendo diferentes elementos. No estamos midiendo, por ejemplo, el impacto del trabajo, el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de los objetivos. Yoshira llega sudada, en cambio María Camila llega oliendo a perfume, llega a tiempo, llega bien peinadita, todo lo demás. Entonces, no, vamos a darle el trabajo a María Camila. Recuerden, terminábamos midiendo cosas que no son importantes y tenemos que prestarle atención a lo importante, porque si no, terminamos recompensando la ineficiencia. Entonces, al final, muchos empleados en las organizaciones terminan haciendo el paro. ¿Cómo es que se dice acá en la costa? Pues terminan aparentando. Llegan antes y se van de últimos, pero nunca están haciendo nada del trabajo que tienen que hacer. Porque lo importante es parecer y no ser. Metiendo los monos, exactamente. Aquí en muchas empresas, muchos gerentes terminan seleccionando al más vendedor de humo, al que más mete monos, al que se viste, todo lo que hemos dicho siempre, al más mete monos siempre lo terminan seleccionando, subiendo de cargo y todo lo demás, porque es que nos fijamos en cosas que son no importantes para el proceso y para el cumplimiento de las metas y recompensando la ineficiencia. Entonces, esto es un factor importante.